Muy buenos días a todos. Que tengan un bonito domingo. Este día estamos empezando con las asesorías legales. Domingos familiares. Escriban todas sus dudas legales en derecho de familia. Todos nuestros temas que vamos a tratar en derecho de familia es divorcios, pensión de alimentos, tenencia de los menores, régimen de visitas, aumento de pensión de alimentos, reducción de pensión de alimentos, exoneración de pensión de alimentos, extinción de la pensión de alimentos, omisión de asistencia familiar, también sustracción de menores y todos los conflictos que se puedan suscitar dentro de una familia. Sabemos que una familia puede ser conformada por los padres, los hijos, también con los ascendientes, los abuelos, ¿no? Y si los hijos ya son mayores y pueden tener hermanos o tal vez una descendencia mayor, nietos, ¿no? Nietos, hijos, padres, abuelos. Todos ellos son una familia. Pero ¿qué sucede dentro de la familia? Suceden conflictos familiares. Estos conflictos familiares son diversos. Por ejemplo, los padres se separan y conforman nuevas familias con otros compromisos y tienen otros hijos. Entonces, también forman otra familia, sea matrimonial o extramatrimonial, y merecen el cumplimiento de deberes frente a los hijos del primer compromiso. Si hay un matrimonio pendiente, merece también una obligación frente a la cónyuge. Si hay de por medio bienes muebles o inmuebles, es decir, vehículos o casas, terrenos, también se merece una correcta distribución de los bienes. Por lo tanto, todos estos conflictos siempre van a surgir dentro de la familia, en una separación o ante la muerte, el deceso de uno de ellos, sea de un hijo, sea de un padre, sea de un ascendiente, ¿no? ¿Y qué sucede? Tendríamos que iniciar acciones notariales como una sucesión intestada para poder obrar en función de sus bienes, de sus activos que pudiera tener. Entonces, en esta materia de familia es muy amplio y debemos saber de que siempre se dan estos conflictos. Entonces, debemos entender que nuestra ley ayuda a regular la conducta humana dentro de la sociedad. Y como nuestra familia es el núcleo de la sociedad, entonces nuestras leyes, el Código Civil, el Código de los Niños y Adolescentes, nuestra Constitución Política, el Código Penal y todas las demás leyes especiales regulan esa conducta humana en caso de conflicto. Bueno, también se nos ha dado la facilidad de poder prever estos conflictos y no llevarlos a un juicio, sino que podemos llevarlo a través de un proceso conciliatorio, es decir, una conciliación extrajudicial, que nos va a ayudar a solucionar conflictos de intereses sin transcurrir un largo tiempo en un proceso judicial. De esta manera siempre les recomendamos tener esta calidad de negociación. Entonces, los que me están escuchando, ¿tienen algún problema de pareja? ¿Tienen algún problema de obligaciones económicas alimentarias? ¿Debo yo alguna pensión de devengados y es demasiado grande y no lo puedo pagar? ¿O ya estoy demandado y me están pasando a un proceso penal por omisión de asistencia familiar? ¿Me estoy jugando una posible pena privativa de libertad por incumplir mis obligaciones alimentarias? ¿O dentro de lo que yo debo en mis obligaciones alimentarias ya he pagado una parte y solo resta un saldo pendiente? ¿Verdad? Todo es conflicto, entonces, señores. Necesitamos entender también que los menores dentro de un matrimonio o una relación de parejas separados
los menores siempre van a tener al papá y a la mamá y siempre lo van a querer. Por lo tanto, tu papá, tu mamá que escuchan y viven en esta situación de separados y tienen a un hijo menor en medio, no lo traten como una cosa. No, ese hijo no es mío, no, es nuestro, ¿verdad? Ese hijo no es que tú nunca lo vas a querer, no lo tienes que ver nunca, no, sino que el ausente, sea padre o madre, también tiene que participar del desarrollo biopsicosocial para que tenga un desarrollo integral, para que su psiquis no se perturbe. Ya es suficiente con el trauma que se le ha dado con la separación de dos papás, ¿no? Esta separación los niños lo tienen en su mente como: yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá, pero se han separado y yo quiero que estén juntos. Pero ¿qué sucede con los mayores? Los mayores toman nuevas decisiones, forman otras familias y los niños siempre sí quieren que sigan juntos. Dentro de la conciencia de los menores hay algo divino. Por más de que estemos separados, seguimos siendo todos familia. Y eso no debemos perder esa óptica, porque nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas. Cuando uno se separa, es evidente de que nos hemos molestado, nos hemos encolerizado y hemos tomado la decisión, posiblemente temporal o definitiva, de separación, ¿no? Y siempre echamos culpa, porque tú hiciste eso o porque tú no hiciste esto, ¿no? Entonces, estas situaciones de conflictos intrafamiliar se vienen dando y proviene de una costumbre, de un círculo vicioso, de una educación machista que hemos tenido. ¿Por qué? Porque las personas crecemos, los varones generalmente crecemos con inseguridades. Estas inseguridades nos llevan a dar respuestas erróneas ante situaciones que no sabemos cómo solucionar. Por ejemplo, me molesto, o grito, o boto las cosas, o humillo, te insulto y encima te digo que tú tienes la culpa, ¿no? Entonces, estas inseguridades, estos miedos de las personas, tanto de varón y mujer, generalmente en el hombre, que es el que muestra mayor violencia física, ¿no? Entonces, son conductas que ya se están saliendo de un orden social, de un orden legal, de un orden moral, por lo que se tendrá que reconducir ese orden a través de, sea una acción directa de las partes, a través de sus terapias psicológicas personales o a través de un acuerdo conciliatorio que queden expresadas las normas de conducta o a través de un proceso judicial. Un proceso judicial va a ayudar a que las partes entiendan durante todo el transcurso del proceso de que nunca debieron involucrarse en un proceso judicial, sino de que deben cumplir los roles, sus deberes y derechos. Por ejemplo, si hay un menor, hay que establecer un régimen de visitas. Si no se sabe quién va a tener la tenencia, tal vez puede ser compartida o tal vez le corresponde a uno de las partes. Y si hay una pensión de alimentos que contribuir porque uno decide retirarse de la casa, entonces tendrán que conversar de acuerdo a sus posibilidades, poder pasar esta pensión de alimentos. Todo esto son conflictos y estos conflictos pueden preverse. Tenemos la primera pregunta del día. Buenos días, doctor. Bueno, me separé del padre de mis hijos porque era muy violento. ¿Debería llevar a mis hijos a algún tratamiento psicológico? Por supuesto que sí. Los niños siempre van a querer al papá y a la mamá, y así sean personas en conflicto, porque la pelea de la separación es de los mayores, de los adultos. No te estás separando del hijo. Nadie se separa de la familia por decir, me separo porque no quiero ver nunca más a mi hijo. No, me separo porque estoy molesto contigo, ¿no? Por cosas que uno considera que son perpetuamente irreconciliables, ¿no? Entonces, por eso uno se separa. Pero el niño debe ir a una terapia psicológica, por supuesto.
Así estén separados o retornen o queden debidamente separados, el menor y todos los involucrados deberían pasar sus tratamientos psicológicos, una psicoterapia que les ayude a entender de que aún separados siguen siendo familia y de que aún separados se merecen respeto. Si se dan cuenta, en el conflicto uno se perdió los respetos al máximo, ¿no? Y se insultaron, se humillaron, se pegaron, se hicieron daño psicológico, daño físico. Pero cuando uno se separa, logran relativa armonía. ¿Por qué? Porque ya no están peleando con la persona, ya no viven con la persona. Pero ¿eso quiere decir de que ya han superado sus situaciones emocionales? No, siguen en estado latente. Y tenga por seguro que la nueva relación que tomen van a seguir mostrando los mismos conflictos emocionales. Por eso es que se necesitaría terapia psicológica. Cada uno en su entorno, si ya están separados. Y si están juntos, pueden hacerlo juntos. Y si pueden los padres tener ¿cómo decirles? La importancia de ayudar al menor en sus terapias, pueden acudir también a la terapia, así estén separados, porque el menor necesita entender la situación de separación, entenderlo a su cabecita, a su forma de ver las cosas. No es tan sencillo para un menor. Estas decisiones de los adultos no necesariamente son las más correctas. Por lo tanto, entonces, algunos señalan y dicen, por eso yo no me caso, ¿no? Porque ¿para qué casarse si en realidad voy a divorciarme después? Entonces, las personas ya llevan escondido una intención de separación. Lo que uno debe entender es de que cuando uno se junta en pareja, claro, tiene que entenderse, mantenerse el respeto, pero a veces no tenemos esas reglas claras, ni siquiera están escritas o ni siquiera sé mis derechos, mis deberes. Y por eso viene un caos en la familia. Y esos conflictos de intereses son demasiado grandes y terminan en ruptura. Los menores terminan en sufrimiento, un dolor, trauma que les ocurre. Las personas necesitan poner en orden sus vidas personalmente para que puedan llevar una correcta relación. Es evidente de que muchas parejas son muy jóvenes y siendo jóvenes entonces hay mayor impulso y vehemencia para poder ser más agresivo, más hiriente y humillante. Entonces estas conductas inmaduras las tenemos todos, pero vamos aprendiendo, vamos respetando. Es más, también en la terapia psicológica ustedes van a aprender a no exponer a los niños dentro de una pelea, de una discusión, o hacer de una discusión un diálogo, un conversatorio, pero fuera de cóleras. Tenemos otra pregunta. Muy buenos días, muchas gracias por las preguntas. Sigan escribiendo para poder darles sus respuestas. Buenos días. Yo me separé del papá de mi hija, pero él está en el extranjero. Pero su familia sí está aquí en Lima. ¿Tengo que hacer un régimen de visita para ellos? Ya, listo. Entiendo que están separados. Hay una separación y está en el extranjero. Que el papá, yo me separé del papá de mi hija, pero él está en el extranjero, pero su familia está aquí en Lima. ¿Tengo que hacer un régimen de visita para ellos? Bueno, no está descrito quién tiene al menor. Si lo tienes tú quien hace la pregunta, o lo tiene la familia o el señor en el extranjero. Vamos a darte las alternativas de respuesta. Si el menor estuviese contigo, ¿necesitarías hacer un régimen de visita para que él venga? No, el señor tendría que hacer el régimen de visita. Por lo tanto, no tendrías que hacer nada. A menos de que sí quieras involucrarlo porque el menor lo solicita. Entonces, habría que desplazarlo a través de una conciliación. Pero como está en el extranjero, tendría que otorgar un poder a alguno de sus padres o alguna de las personas que estén aquí en Lima y él acudiría al centro de conciliación y se establecería el régimen de visitas. Esa es en la opción de que tú tuvieses al menor en tu poder.
Pero si la opción es de que el menor está en la tenencia del señor que está en el extranjero, entonces, ¿cómo pedirías tú un régimen de visitas? Sería muy difícil, sí, realmente, porque no podrías viajar. En todo caso, tendría que llevarse en armonía esta situación para poder tener enlaces electrónicos a través de videoconferencias y poder tener una relación con el menor. Una tercera opción, si el menor está en el poder de los abuelos, de la familia, del padre que está en el extranjero y el menor los tiene ellos. Entonces, y uno no tiene el acercamiento y es muy difícil. ¿Debería solicitar régimen de visita? Por supuesto que sí. Primero agotemos la vía conciliatoria para poder llevarlo en forma armoniosa. Porque si lo hacemos por la vía judicial demora más y encima los abogados se encargan de exagerar y contraponer a las partes, ¿no? Entonces uno termina siendo más enemigo de lo que fueron, ¿ya? Los abogados, esto es un llamado para todos aquellos que me puedan escuchar, no debemos sobre exagerar las situaciones de hecho. Lo que uno debe lograr es ajustarse a lo correcto, a los hechos más justos que corresponda a su patrocinado. Es evidente que cada patrocinado cuenta una historia a sus abogados y los abogados parcialmente les creen. Y esa historia, al no ser completa, al estar guardado algo de información, entonces el abogado defiende a capa y espada como si fuese una víctima. Y igual la contraparte, entonces tenemos una pelea rotunda, ¿no? Es una guerra, una batalla. Entonces, el llamado a los abogados es no sobreencandilar estas situaciones. Lo más justo, lo más correcto es la orientación al patrocinado de sus deberes y derechos como padres, para que puedan cumplir con sus obligaciones y puedan acudir con el rol de visitar. El régimen de visitas es más un derecho del menor que el derecho del padre ausente. ¿Por qué es un derecho del menor? Porque hay que preguntarle al menor: tu papá está en la puerta, quiere verte, ¿tú quieres verlo? No, no quiero verlo. ¿Ustedes creen que si el niño me dice que no quiere ver al papá que está afuera, ustedes sí lo van a obligar a verlo? Pues no. El padre que tiene la tenencia de hecho o de derecho tiene que proteger la psicología del menor. Y protegerlo es que no tenga un estrés. Por algo no quiere ver a alguien, ¿ya? Pero no hay que mezclar jamás el sentimiento o las emociones del adulto y dársela al menor. Por ejemplo, la mamá está enojada con el papá y la mamá dice: él es malo, él me ha tratado mal, que esto, que el otro, y ya vino y te quiere ver. Entonces el niño va a decir simplemente: no quiero verlo. ¿Pero por qué? Por contagio de las emociones. Y eso está mal, ¿ya? Está mal. Las madres o el padre que tenga al menor no pueden darle todas sus emociones negativas. Eso es tóxico. Eso se llama síndrome de alienación parental. Esto es muy pernicioso y es un tipo de daño psicológico y que trasciende a ser daño físico y patrimonial y en algunos casos sexual. Tenemos una pregunta. Buenos días, doctor. Conviví y me separé hace 4 años por cuestión de incompatibilidad de caracteres. ¿En qué casos puedo pedir la tenencia legal de mi hija de 4 años de edad? Ya, entiendo de que ya se ha separado hace más de 4 años. Hubo en esta relación un menor que es una hija que tiene 4 años de edad. Y hay ideas de pedir una tenencia legal. Bueno, la tenencia es una figura jurídica que se solicita a través de una conciliación o una demanda. Completando la pregunta, comentarle que ya tengo el régimen de visitas y pensión de alimentos judicializado. Listo. Entonces solamente se está pensando en la tenencia. En cuanto a la tenencia como figura jurídica que corresponde a uno de los padres, ambos ejercen la patria potestad, pero la tenencia es quien tenga
el contacto inmediato con el menor, ¿no? Con su hijo, con su menor. Entonces, en este caso, al parecer, es la señora, la mamá, quien tiene la tenencia, sea de hecho y no es de derecho. Cuando es de derecho es por sentencia o por un acta de conciliación que tiene carácter de sentencia. Entonces, en esta pregunta detecto de que no existe la tenencia, pero ya me están informando de que hay régimen de visitas judicializado y una pensión de alimentos judicializado. Listo. Entonces, ¿puedo pedir una tenencia? Sí, pero ¿la tenencia me la van a dar? Eso es diferente, ¿no? Para poder obtener la tenencia debo acreditar solvencia económica y moral. ¿Qué significa solvencia económica y moral? Económica, de que tenga buenos ingresos para poder subsistir yo mismo, tener buenos ambientes, tener un buen lugar y hasta poder tener un cuarto que lo espera, ¿no? Y demostrar de que yo puedo ocuparme de él, que tengo el tiempo, la disposición, todas las fuerzas y la economía para hacerlo. Y como solvencia moral, ser una persona honesta, idónea, que no se ha metido en problemas, ¿no? Y que en realidad aporta a la sociedad. Es una persona que puede ser, digamos, alguien que es notorio, que puedas ser un ejemplo en sectores, en personas, en tu entorno. Entonces, de esa forma, tanto un conciliador o un juez va a entender de que sí te correspondería una tenencia. Pero ahora viene la discusión del conciliador o del juez, si te corresponde una tenencia total o parcial o compartida, ¿ya? Porque acá no solamente yo quiero la tenencia, y eso es un sentimiento egoísta de uno, yo quiero, pero nadie le ha preguntado al menor. Por eso es que en un centro de conciliación se tendría que preguntar al menor. En una conferencia individualizada, el especialista, el conciliador de familia, ¿no?, se separa y al pequeño y utilizaría algunos psicólogos para poder tener una mejor plática con el menor. Igual se hace un juicio a través de los peritajes psicológicos, donde le van preguntando, ¿no?, a su edad para que entienda con quién quisiera quedarse. Pero ¿esto es contundente? Pues sí, porque los psicólogos saben cuándo el niño miente o cuándo no, cuándo le han puesto palabras y cuándo no. Ahora, entonces, ¿podría establecerse una tenencia? Sí, podría ser absolutamente para ti, siempre y cuando el niño esté en riesgo, en peligro. La madre, digamos, sea drogadicta, lo golpea, para golpeado, así, ya podrías, es más, ni siquiera esperar una sentencia, retirarlo de la casa y mantenerlo en tu poder, para poder dar cuenta por violencia familiar de que esa persona ya no debe de acercarse al menor, ¿no? En una tenencia compartida sería de que si la madre, a pesar de las molestias de los adultos, la madre quiere a su hijo y lo atiende. Y por más de que se moleste, igual lo quiere y lo atiende. Las molestias generalmente son de los adultos. Entonces, ¿podría establecerse una tenencia compartida? Sí se puede. Estas tenencias ayudarían al desarrollo psicológico del menor. Entonces, ¿podemos hacerlo conciliatoriamente o podemos hacerlo judicialmente? Yo sugiero que primero, si hay capacidad de acuerdo, podríamos agotar el medio de la conciliación. Pero si no hay capacidad de acuerdo, entonces lo haríamos directamente a través de un proceso judicial. José Palomino, opinólogo. Tenemos otra pregunta. Si no quieren tener estos problemas... esta es una opinión. Ajá. Ya, compartamos esta opinión. Si no quieren tener estos problemas, escojan bien a quién van a estar, dejen de ver novelas. Y lo que se necesita es que cada persona tenga valores y se cultiva en la familia y lo deberían enseñar en la escuela. Y hoy los colegios públicos no lo enseñan. Para muestra, ningún padre de la patria tiene a sus hijos estudiando en colegios estatales. Claro, es un buen aporte que hace un oyente, ¿no? Muchas gracias por el aporte. Es interesante, sí, necesitamos valores, necesitamos todo, pero ahora, digamos, a ver,
digamos, ¿cuáles son nuestros valores? Ni siquiera sabemos qué son valores. Entonces, tenemos una carencia de conocimiento. Entonces, debemos saber qué son los valores. Por ejemplo, tenemos el valor de la justicia, la veracidad, tenemos la responsabilidad, de la puntualidad, tenemos... Ahora, todo esto y muchos más valores los tenemos. ¿Cómo voy a ser, por ejemplo, valiente, ¿no? Tener valentía como un valor, cuando en realidad soy muy agresivo, ¿no? Y malentendemos el grito fuerte, la humillación, como que yo soy macho y soy valiente. O por ejemplo, la pareja tiene una nueva relación y yo me entero y voy y le pego. ¿Y por qué? Porque ¿cómo puede hacerme esto a mí, no? Entonces, hay situaciones que ni siquiera sabemos qué son los valores. Por eso es que es muy útil diversos temas, entre ellos el tratamiento psicológico, la psicoterapia, ayuda mucho. Si quieren tener alguna referencia de un psicoterapeuta, también me escriben al WhatsApp. Yo tengo psicoterapeutas que les pueden ayudar a cada uno de ustedes. Terapias de pareja, terapias individuales, al menor. Entonces, otra, ¿los valores lo enseñan en el colegio? No lo enseñan. Tenemos en las casas familias disfuncionales, en cantidad. Entonces, este país tiene más de un 70% de familias disfuncionales. Es más, hasta en familias acomodadas. A veces lo que uno dice que el deber ser, lo que debería de ser, es una utopía, ¿ya? Una utopía significa una realidad inexistente. Necesitamos pisar tierra y ver que las personas somos conflictivos. Hasta en el consejo que uno da, a veces somos conflictivos. Y no nos damos cuenta, queremos hacer el bien, pero no nos damos cuenta que somos conflictivos, herimos a la gente. Y por eso debemos respetar cada una de las preguntas que me están haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es una situación diferente a cada uno. No todos hemos nacido en una familia conformada, con buen estatus económico. No, muchos tienen carencia de diversas formas. Niños que no tienen ni padres, que son atendidos por los tíos y los tíos son drogadictos. Tengo casos en los cuales los niños se paran escapando de la casa y venden drogas, consumen drogas porque los abuelos son muy viejitos, los quieren mucho, pero los engríen y no están los papás porque sí están vivos, pero se fugaron. Y cada uno en busca de su felicidad egoísta, ¿verdad? Entonces, son situaciones diferentes, cada una de las personas. Debemos aprender de diferentes formas. Una de las formas es terapias psicológicas, otra es a través de organizaciones, sean filosóficas, metafísicas, espirituales. Otra es a través de organizaciones religiosas, las cuales son respetables. Cada religión que pueda existir y pueda llenar un vacío y te pueda enseñar a comprender tu situación y poder entender la de otros, es buena. Entonces debemos progresar de ese modo. Sandrita. Tenemos una pregunta. Buenos días, yo me separé hace un año y medio y pensé que sería consciente y me apoyaría, pero escondió sus ingresos y se metió a la planilla de una empresa con sueldo mínimo. Me enteré de ello en la primera conciliación, que no llegamos a ningún acuerdo y se niega a apoyar económicamente a los hijos. Dice, mándame a un juicio, igual voy a dar lo que solamente figura en el supuesto sueldo, cuando no es así. Listo, tenemos más preguntas, vamos dando respuesta a esta. Sigue su consulta. Continuando la consulta. Sandrita. Siguiendo mi consulta, él tiene una empresa y sus ingresos son nuevos. Son buenos. Viví con él 20 años y ahora se hace el pobrecito y me separé por infidelidad y ya vive con esa mujer. Mis hijos viven conmigo y hasta ahora yo soy la que cubre con todos los gastos de mis hijos tratando de mantener la misma calidad de vida. Listo.
Así es, todas las circunstancias son individuales y duras, difíciles para cada uno de ustedes. Por eso es respetable cada hecho que me manifiestan. Entonces vamos a intentar dar alguna asesoría. ¿Qué sucede en este caso? Entiendo de que tenemos un ausente, un padre ausente, que no quiere dar pensión de alimentos y encima pone sueldos mínimos, ¿no? Teniendo mayores ingresos, ya vive con la amante, ¿no? Y se produjo la separación de esta familia a través de la incorporación de un tercero que es una amante, una infidelidad, y fue castigado por la separación. Hay muchos temas que decir, porque necesitamos entender de que las familias pueden separarse, sí pueden separarse. ¿Tenemos causales de separación? Sí, tenemos 13 causales de separación en el artículo 333 del Código Civil. Ahí está el adulterio, está homosexualidad sobreviniente, pródigo, o sea, gasto ¿no? excesivo de los bienes. Tenemos incapacidad mental, tenemos separación de hecho por más tiempo y la separación convencional de mutuo acuerdo. Lo que sucede es que en las parejas, cuando se pelean, lamentablemente se tornan en enemigos. Y eso es lo que no debe suceder, porque si se tornan en enemigos, todo se va a estropear. Y van a transcurrir múltiples casos donde no van a lograr acuerdos. Por algo se ha acercado en esta pregunta a un centro de conciliación y no tuvo acuerdo. A veces uno quiere pretender exigir un derecho para los menores, lo cual está bien, pero la forma de cómo lo pido puede ser tan negativo que no logra el acuerdo. Yo sería de la idea de que nuevamente se pueda citar a una conciliación o de frente iniciar una demanda de pensión de alimentos. Y lo más pronto posible, porque me dice de que hace 20 años había vivido con esta persona. En una demanda de alimentos no vas a pedir desde hace 20 años, simplemente desde el inicio de la demanda. Es más, desde la admisión a trámite de la demanda. Es más, desde la notificación de la admisión a trámite de la demanda. Desde ahí se contabiliza el tiempo de asistencia económica. Entonces, lo que yo hago a mis clientes son lo siguiente. Si optamos por una conciliación, así tenga ficticiamente un ingreso, sueldo mínimo y tiene más ingresos, yo les sugiero que acepten el acuerdo dentro de lo objetivo, dentro de su remuneración, porque así acababas un conflicto y posteriormente podías pedir una demanda de aumento de pensión alimenticia. Pero si solo quieres lo real que es, tú tienes un ingreso de 3.000, 4.000 y quiero el 60%, pues en realidad somos muy conflictivos en aras de hacer algo bueno, nuestra ambición nos gana y perdemos el acuerdo. Entonces, debemos ser conscientes de que la forma de negociar es saber ceder. Por eso el dicho, ¿no? Más vale perder para ganar. Perder tal vez no toda la pensión que te corresponde, pero sí una pequeña, y de ahí ya se estaría contabilizando hasta el día de hoy un devengado que podría ser aumentado, podría ser exigido vía penal, podría haberse hecho muchas cosas. Por lo tanto, ¿se puede hacer desde ahora? Sí se puede. Buenos días, doctor. Mi consulta es, ¿puedo pedir aumento de pensión para mi hijo? Él tiene otra hija. Él me pasa 270, cuando gana 1.000, me ha dicho que si lo denuncio va a pedir la tenencia de mi hijo. Listo, ahí veo que hay una extorsión emocional. Esa extorsión emocional es inválida. Solo son palabras y te asusta. Generalmente uno cuando fue pareja conoce sus debilidades del otro, ¿no? Y entonces dentro de los miedos tuyos es eso, de que te quiten al hijo. Y él sabe eso y lo utiliza como como su estrategia para que tú no hagas nada. Solo te asusta. No te va a quitar al hijo a menos de que tú seas mala madre. Si eres mala madre, pegas a tu hijo, tienes condiciones para poder
suspender tu ejercicio de patria potestad, entonces él podría pedir al hijo. Pero si tú eres una buena mamá, te rajas, velas por él, lo quieres mucho y todo, hasta en el caso extremo de que él se lleve al hijo en un proceso de sustracción de menor o de retorno de la tenencia, te lo van a volver a dar a ti. O sea, no debes temer nada. Y a tu hijo debes siempre amarlo, quererlo y no hablar mal del papá. Otra, permíteme, para ver la misma pregunta. Ya, entonces, ¿cuál era? Esta de acá, ¿no? Ya, entonces, y pasa 270 ya, y pides aumento de pensión. Sí, puedes pedir aumento de pensión alimenticia. En la discusión de la demanda del aumento de pensión alimenticia no se discute la tenencia, no se discute si viene a visitarlo, no se discute nada, más tan solo el estado de necesidad nueva que tiene el menor para poder subvencionar un aumento. Ahora, si él gana 1.000 soles y se dio 270, es muy posible que en un proceso judicial no se te va a dar hasta el 60%. Lo que llegan a dar es un rango de 30 a 40%. Entonces hay que sacar aritméticamente cuánto corresponde. Hasta ese monto podrías obtener un aumento de pensión alimenticia. Solo te darían 50% si el hijo está enfermo, médicamente probado, y un 60% si la madre está postrada. Entonces, hijo enfermo, madre postrada, te dan 60%. Ya, tenemos otra pregunta. Yo viví en el extranjero con el papá de mi hija, pero al separarme me vine a Lima con mi hija y él no quiso hacer ninguna conciliación. ¿Podría pedir la tenencia y pensión de alimentos al estar en el extranjero? Sí se puede. Podemos usar una estrategia de verificar en la RENIEC si él tiene un domicilio acá en Lima. Si es así, entonces todas las acciones legales, conciliaciones o demandas de tenencia, podríamos hacerlo en esa última dirección. Pero si no tiene en la RENIEC y en la RENIEC señala su domicilio en el extranjero, entonces podemos iniciar la demanda de tenencia y por exhorto lo mandaría hasta su domicilio, hasta allá. Llegaría, si llega, él contestaría, también contestaría, y si no contesta, mejor, pues, porque en realidad tu derecho sería puro, lo declararían rebelde, habría la audiencia solamente con tu persona, ahora todo es electrónicamente, y finalmente una sentencia a tu favor. Pero si la persona, él, dentro de sus posibilidades económicas, puede venir constantemente del extranjero, posiblemente, quién sabe, se compromete a venir, entonces ¿habría una tenencia compartida? Ahí no, es imposible. La tenencia siempre te correspondería a ti, pero se establecería un régimen de visitas. Posiblemente 2 veces al año vendría a visitar, pero si es definitivo que no puede venir, la tenencia sería solamente para ti. Así sería. Entonces hay que ver el domicilio que tiene en su DNI o en la RENIEC para poder verificar qué tipo de demanda vamos a hacerlo, ¿no? Aquí en Lima o con exhorto en el extranjero. Sigan escribiendo, hagan sus preguntas. Estos domingos son domingos de familia, todos los temas de derecho familiar para poder ayudarles a resolver algunas dudas. Buenos días. Yo me separé del padre de mis hijos, de mis 2 hijos de cuerpo, pero vivimos juntos. Y no le he hecho ninguna denuncia ni nada que podría hacer. Si él se lleva a mis hijos, porque de todos modos le tengo miedo su reacción. Bueno, ya entiendo de que están separados, no sé cuánto tiempo ya separados, pero viven bajo el mismo techo, ya no hay cohabitación, que es que duerman juntos, solo viven juntos, pero no duermen juntos. No se dice si hay matrimonio, pero entonces hay una convivencia, aún hay una convivencia, pero ya no hay cohabitación. Es decir, ya no hay sentimientos de amor y cariño hacia esta persona. No hay ninguna denuncia, no hay nada. Bueno, dentro de las primeras opciones es siempre
si puedes llevar la fiesta en paz, no necesitarías ningún tipo de abogado ni acciones legales. Pero si hay un temor, hay que analizar objetivamente ese temor. Si es un temor psicológico, es solo un miedo que tienes, o realmente esa persona va a planificar el retiro y llevarse a los niños. Eso va a depender de cuánto tú aportas para que haya más discusiones. Si en realidad no hay discusiones y han trascendido y han dado un escalón de madurez a ya no ser pareja, sino a ser simplemente compañeros y a respetarse cada uno en su privacidad, en su esfera de privacidad, entonces podrían continuar juntos y tal vez mañana más tarde el que tenga pareja primero es el que realmente se va a retirar, ¿no? Pero si no hay tal madurez, en realidad habría total obstrucción de la privacidad y están en control, ya no están juntos, pero se siguen controlando con quién estás, con quién chateas, por qué vienes, a qué hora vienes, ¿no? Y si están así, esa es una familia tóxica. Y los niños también no van a vivir bien, van a empezar a comerse las uñas, a jalarse los pelos, a no hacer tareas, a tener desidia. Porque esos son los efectos de los niños cuando hay problemas en casa. Entonces, el niño no está mal, pero el niño refleja el problema de los mayores. ¿Qué les recomiendo? Te recomiendo, en vista de que no son enemigos frontales, un acuerdo conciliatorio tiene carácter de sentencia y ayudaría a poner las normas de conducta para que puedan ustedes vivir con roles, con normas de respeto y hacerles entender el respeto a la privacidad, ¿ya? Y darle luz verde a la persona que quiera salirse en cualquier momento cuando tenga un nuevo compromiso. No hay ningún problema, puede retirarse. Ahora, pongamos un caso exagerado. Se lleva el papá o la mamá se lleva al hijo y yo digo, no, se lo llevaron, ¿no? Y uno se enerva, se altera y todo. Hay que ser también un poco objetivo. Si la persona que se lleva a los menores no es mala, o sea, está molesta conmigo, ¿no? Me odia a muerte, pero no a los hijos. Entonces no le va a pasar nada. Solo hay que tomar las acciones que corresponden, hacer la denuncia de violencia familiar y poder tomar las acciones, las denuncias policiales y todo va a retornar en su momento. Pero si uno en sus nervios y sus miedos tiene respuestas agresivas o respuestas inmediatas de carácter impulsivo ante lo que dice el otro, es evidente de que va a haber un conflicto terrible, una pelea. Entonces ahí, tarde o temprano, va a haber problemas y no van a acordar nada. Entonces, sugiero un acuerdo conciliatorio. Silvia Corral. Y otra pregunta, doctor, soy casada, pero hace 2 años no vivo con mi esposo. Y tengo medidas de protección, pero él nunca me ha pasado ningún apoyo económico. Él es pensionista y no tenemos hijos. Listo, entonces hay matrimonio hace 2 años y él es pensionista y listo. Y nunca, detecto que nunca ha hecho una demanda de alimentos, nunca le ha pedido un acuerdo para que pueda aportar. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo. ¿Tiene una pensión de alimentos? Claro, hasta de ahí podemos tener una medida cautelar y poder tener un capital a favor suyo. Pero hay que ver el estado de necesidad, si realmente lo necesita, ¿no? O tal vez quiere desengancharse totalmente porque no han tenido hijos con él. Entonces siempre está el pensamiento, ¿para qué me voy a vincular con él, no? Si en realidad no he tenido ningún hijo. Entonces, pero si ha habido, si todavía se frecuentan y están todavía en problemas, habría que ver una terapia psicológica. Y si ya están separados, realmente habría que normar su relación a través de un acuerdo conciliatorio. Pero como no tienen hijos, solo habría que desvincular el matrimonio, porque dice que ha sido casada. Entonces, al no tener hijos, la ley te permite, a los 2 años del matrimonio, ¿no? O sea, después de 2 años, ya puedes tramitar el divorcio express, el divorcio rápido, el divorcio que demora solo 2 meses y medio. Por lo tanto,
le sugiero, ¿no? Acuda a un centro de conciliación. Nosotros somos un centro de conciliación, Italcorp Solutions. Aquí podemos ver justo el acuerdo para ustedes con la regla de conducta para ambas partes y establecer los alimentos. Tenencia no, porque no hay menores. Régimen de visitas tampoco, porque no hay menores. Entonces solo serían los alimentos. Los alimentos que deban darse, ¿tienen que darse? No, como se van a separar, puede exonerarse. Y es un acuerdo, ¿ya? Y si hay bienes en común, una casa, una propiedad o vehículo y casa, habrá que partirlo de la mejor manera. Y si son bienes que no son partibles, entonces habrá que cuantificarlo en dinero para que se te dé, y entonces la persona que no tenga el bien tendrá un dinero que corresponda a su mitad. Son formas de solución, y todo esto dejado en actas para continuar el divorcio. Se llevan todos estos documentos, se adjuntan a una serie de formularios y se tramita el divorcio, sea en una notaría, que es más onerosa, que en una municipalidad. Una municipalidad es más rápido y más sencillo. Cualquier duda que puedan tener, algún requisito más personalizado o me quieran contar una historia más personal, mi número está en el video que va a quedar grabado, ¿no? Es el 992741 707. Y ahí pueden escribirme en el WhatsApp, enviarme un audio para poder responderles. Es el Facebook, ¿no? Suscríbanse al Facebook, agréguenlo, compartan este video. Tengo un YouTube, un canal YouTube que es muy bueno. Hay diversos temas legales, económicos y metafísicos, temas morales que ayudan a que uno pueda solucionar mejor sus problemas de todo índole, legal, económico y metafísico. Entonces, no tenemos mayor excusa. ¿Podemos aprender? Sí, podemos aprender. ¿Podemos solucionar nuestros conflictos? Sí, a través de acuerdos, a través de estas actas de conciliación o a través de transitar un proceso judicial tal vez, ¿no? Y poder tener el mejor patrocinio de un abogado que ustedes consideren de su confianza, que ustedes puedan sentirse cómodos, que les dice todo, que les absuelve las dudas y que puede acompañarlos a crecer durante un proceso judicial, ¿no? A crecer como persona y a entender el porqué de estas situaciones. Ahora, ¿todo proceso judicial es perpetuo? No, no es perpetuo. Las pensiones de alimentos terminan a los 18 años. Pero si el menor tiene continuidad con estudios superiores, sería hasta los 28 años. Y si el menor, o ya no es menor, tuviese hasta incapacidad física, bueno, el estado de necesidad que tendría, entonces sí sería hasta de por vida. Ajá. Y de esa forma, entonces uno puede cumplir sus obligaciones. Sí, puedes cumplir sus obligaciones. Hay personas que pueden pactar otro tipo de acuerdo, como escúchenlo bien. Tal vez tú no quieres pensión de alimentos. Bueno, tal vez no quieres pensión de alimentos, pero sí quieres una indemnización, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, espero que me estén escuchando, ¿no? Que han tenido una convivencia de 20 años o tantos años, y que si yo inicio la demanda de alimentos, solo se contabiliza el inicio de la demanda. Pero puedes pedir una indemnización por daños y perjuicios, y eso sí se contabilizaría desde el inicio de la relación o del estado de necesidad, del nacimiento de un hijo o del inicio del matrimonio. Entonces, de esa forma podríamos establecer una indemnización, pero como única forma de pago. Es decir, ya no podrías hacer una pensión de alimentos, sino una indemnización, que pueda ser pagada en bloque, o sea, en un solo pago, o en armadas, que a la final es como una pensión. ¿Se puede? Sí se puede hacer. ¿Se puede hacer judicialmente? También, porque si no hay acuerdo, ok. Ahora, uno puede desistir también de hacer una pretensión de alimentos. Uno puede, bueno, si no demandas, lo estás dejando y no pasa nada. Pero si hay estado de necesidad, claro que sí. Aquí en el Perú, esta es una crítica personal. En el Perú, el derecho de alimentos es obligatorio, tiene carácter obligatorio, en todas nuestras leyes está así. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta obligación? Se da esta obligatoriedad por ley, por todas nuestras normas, porque no hay una buena costumbre
en nuestra sociedad, generalmente en el varón, porque el varón es el que mayormente se vuelve ausente de sus roles alimentarios. Entonces, por ende, el Estado ha visto dentro de su coercitividad implantar una obligatoriedad de un derecho. ¿Qué pasara si nuestra sociedad fuese diferente? Es decir, tengo un hijo, no, caramba, yo voy a asumir, ¿no? ¿Tú crees que necesitas conciliación, necesitas demanda? No necesitas nada, porque vas a asumir. Y hay muchas personas que son responsables, que no necesitan de acuerdo alguno, más tan solo ellos dan y lo dan todo. Dan todo por sus hijos, dan todo por sus deberes alimentarios. Por lo tanto, a estas personas sí se merecen aplausos porque, caramba, se desviven por ellos y quieren verlo y aún así son ausentes, ¿no? Y aún así, a esa persona, a veces la mamá quiere demandarlo, ¿no? No, pues no. Hay situaciones que no se merecen. Es cuando nuestra sociedad progrese y seamos más responsables, se podría eliminar la obligatoriedad de la pensión de alimentos, como en otros países que lo hay. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, las mujeres deciden si quieren tener el hijo. Yo quiero tener el hijo y no quiero que te vincules a mí. O sea, ¿tú crees que lo van a demandar? No, no demandan, porque la persona decide o sabe, conoce su cuerpo cuándo se embarazó y por qué se embarazó. En cambio, acá hay ignorancia, acá la mujer ni sabe qué sucede con mi cuerpo. Creo que ¿qué me está pasando? ¿No? Está embarazada, pues, hubo una relación sexual, pero no saben, ni conocen su cuerpo, ni han tenido educación sexual, ni en su casa, ni en el colegio, ni en ningún lugar. Lo único que han tenido es pornografía. Entonces nadie les ha dicho de que después de una relación sexual puede quedar embarazada. En otros países sí hay esa educación. Hay una mayor información desde los padres, desde los mismos colegios, los medios informativos. Entonces ya la obligatoriedad de los alimentos resulta diferente. Va a ser más voluntario si la persona va a querer o no va a querer. En cambio aquí, nuestra idiosincrasia, mientras seamos una sociedad irresponsable por parte de los ausentes, corresponderá una demanda de alimentos, corresponderá esta pretensión de alimentos. También hay mamás que son las ausentes, que te dejan al hijo, y hay padres que han llevado toda la vida, han cuidado de sus hijos, y la madre se fue y se van con otras personas, con sus amantes, o hacen su vida de soltero, o se pierden, o están en adicciones y todo. Entonces, uno puede demandarlos, también hay que analizarlo, porque si la persona en realidad es un cero a la izquierda, ¿tú quieres vincular a esa persona que se va? Una vez tuve un caso donde una menor de 13 años estaba embarazada de un piraña, de una persona que con su bolsita inhalaba, ¿no? Entonces, y viene toda la congregación religiosa y dice que hay que demandarlo a él para que sea padre, para una filiación y alimentos. Pero en realidad, veamos en nuestros adentros, le digo a la congregación y a la menor, quieren vincularlo a esa persona que en realidad no tiene dinero, es una persona, un mal ejemplo en la sociedad, darle los apellidos al menor y encima vincularlo por años, hasta los 18 años y hasta posible 28 años, con esa persona, lo consideraron mejor, llamaron a su mamá, demoró la evaluación y finalmente no. Se le puso los apellidos de la misma niña, quedaron allí y realmente el otro desapareció y ahora ya han transcurrido más de 10 años, porque esa situación pasó hace mucho. Ya la persona ya está hecha y derecha, ya tiene familia conformada y todo. No se sabe nunca nada del otro. Entonces, hay situaciones que sí merecen y otras que no. Y les quiero decir algo. ¿Sabes por qué demandamos? Demandamos a alguien porque en un inicio hubo amor, hubo cariño, pero de alguna forma no lo supimos manejar y todo se estropeó. ¡Pum! Explotó. Se volvió cólera, se volvió enojos, cóleras, y de esa forma se irrumpió la relación, se separaron
y se enemistaron, pero se mantienen de algún modo en comunicación, sea por los hijos o sea para herir unos a otros. Entonces ahí sí merece una forma de arreglo psicológico, arreglo legal, ¿no? Entonces podemos denunciar por violencia familiar, para sus terapias psicológicas, para que cese las hostilidades, para que ya no me escriba, no me humille, no me insulte, porque muchos insultan hasta lo graban por el WhatsApp. Entonces, y otro es para que cumplan con las asistencias económicas. Pero también debemos saber de que las mujeres tienen que sobreponerse a la tenencia del menor y a saber salir adelante sola. Si es que han decidido separarse, tienen que salir adelante solas. Si van a demandar al papá, lo que sea que pueda dar el papá, sea con estrategia maliciosa, engaños y todo, pero lo que dé es para el hijo. Ahora, algunas personas maladministran ese dinero, ¿no? Y se lo gastan y se dan su vida también de soltero y al menor le dan cositas, nomás pancito y agua. No, pues tampoco. Entonces hay que darle buena alimentación, buena vestimenta, educación, recreación, un buen entorno y tiene que tener acceso al papá. Si una persona, seamos honestos, si una mamá no se quiere encargar, es mejor que lo dé al papá. Es mejor y hagamos un acuerdo conciliatorio. Que la tenencia lo va a tener el papá y el régimen de visitas, un régimen de visitas abierto, lo va a tener la mamá. O sea, también son situaciones. No todo se basa en la molestia de cada uno. Tenemos que dejarlo de lado esa molestia para poder ver las cosas claras. Bueno, señores, espero les haya gustado este video, compártanlo y nos vemos hasta la siguiente semana. Cualquier consulta personalizada, ahí está el número. Tengo un canal de YouTube, suscríbanse y compartan, den like, compartan este video que va a quedar ahí grabado. Si tienen personas que algo de lo que hemos tratado le interesa, manden el video y compártanlo. Me despido, muchas gracias, hasta la siguiente semana.